el término adoración, yo recuerdo que fue a raíz del cántico nuevo que surgió en las iglesias. Y cuando ellos lo introdujeron y ellos hicieron popular el término, dice que la adoración es hablar o agradecer a Dios por lo que Él es, no por lo que Él hace. En el caso de la alabanza es por lo que Él hace, pero en el caso de la adoración es agradecer a Dios por lo que Él es. En otras palabras, una tiene que ver con el carácter de Dios, por lo que Dios es. Entonces, yo me planteé una pregunta. ¿Cuál es la razón por la que los cristianos nos reunimos y formamos la iglesia en pleno? Es decir, cada uno de nosotros, miembro en particular, es parte de la iglesia, pero cuando nos juntamos, pudiéramos decir que es una iglesia en pleno. La semana pasada Benjamín enseñó algo en cuanto a esta iglesia que es junta y unánime, o unánime y junta, ¿no? Y el concepto del libro de los Hechos es clarísimo, porque Jesús dio una orden y Él dijo: no se muevan de Jerusalén hasta que no sean investidos con poder de lo alto. En el capítulo 1 de Hechos. Pero cuando llega el capítulo 2, dice: estaban todos juntos unánimes orando, cuando de repente vino un viento recio, el cual llenó toda la casa. El término ahí ya lo pudiéramos entender. No es lo mismo que seas parte a que estés en pleno. Cuando nos reunimos, estamos en la expresión de la iglesia local, está en pleno. No necesitamos más que 2 o 3 que se pongan de acuerdo para que Dios esté allí, según lo que dice la Escritura, que estén de acuerdo en el asunto. Entonces, yo pudiera decir que tradicionalmente la reunión plenaria de la iglesia lleva como objetivo el cumplimiento de un programa preestablecido. Entonces, aquí está establecido que primero se cante y después se enseñe. ¿Qué pasa? Que si de momento el pastor se le mete el antojo el domingo de empezar a predicar a las puras 10 de la mañana, y que si hay tiempo cantamos y si hay tiempo oramos. Bueno, el programa preestablecido es que hay gente que nunca va a llegar a las 10 de la mañana, porque hay gente que llega solamente para el servicio, y hay quienes llegan a la mitad de la alabanza en el servicio. Ahora, se sigue un programa preestablecido, pero a mí me dieron la sorpresa de que yo iba a predicar ahí cerca de Rosarito, en Baja California, y me dijeron: lo vamos a recoger a las 8 de la mañana en el hotel. Me recogieron a las 8 de la mañana en el hotel. Aquí les empieza el servicio. Entonces le dije yo a la persona que me recogió: a las 8:30, me dijo. Y estábamos de ahí donde yo estaba hospedado al lugar donde iba a predicar, como a unos 20 minutos en la carretera esa que va por el Valle de Guadalupe. Y cuando llegamos ahí, el pastor estaba en la puerta. Pásale, hermano. Me subió lo que era el área social donde hacen las comidas, y todo estaba abajo, y yo tenía que subir unos 8 escalones para llegar al piso. Antes de las 8:30 había más de 100 gentes allí. Y le dije: ¿cuándo empieza la alabanza? No, hermano, usted va por delante. Usted predica ya. Y si hay chance cantamos, y si no, no cantamos. Bueno, yo ya le entendí esta, ¿no? El programa preestablecido ahí es que le dan el tiempo que sea la palabra, y si hay chance se canta, y si no, no cantan. Ahora, la iglesia se junta en pleno. Las dos reuniones más difíciles para poder decir tendremos el 100% de la gente es cuando decimos que vamos a orar. Y yo digo, la gente que llega al 100% de la iglesia en oración, yo creo que esos son los que están listos, que el Señor venga y los recoja, porque los demás no estamos listos. Quizá vamos a llegar tarde al tiempo del rapto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando hemos establecido una idea clara
de cómo formamos la iglesia, cómo nos conducimos, pues es un programa preestablecido, bajo normas dogmáticas. Así se hace el culto a Dios, así está establecido, no lo podemos cambiar. Pero cuando se han cambiado las cosas, ha habido sorpresas. Bueno, este concepto fue rechazado por Dios en días del profeta Isaías. Es decir, lo hacemos así y no lo dejaremos de hacer así. La iglesia donde yo nací y donde yo crecí, la escuela dominical, por siempre, mientras no murió la que mandaba allí el asunto de la escuela dominical, se cantó firmes y adelante huestes de la fe todos los domingos en la mañana. Aunque el himnario traía 250 o 300 himnos, ¿no? Pero firme y adelante huestes de la fe no fallaba el domingo en la mañana. Ahora, ese es un punto. ¿Por qué tenemos que ser rutinarios? ¿Por qué tenemos que ser mecánicos en la expresión de adorar a Dios? En el tiempo del profeta Isaías, esto fue lo que se dijo en el capítulo 1, del versículo 11 al 17. Y si este fuera el periódico del día de mañana, agárrese, porque se dijo entre 715 y 730 años antes de que Cristo naciera. Isaías capítulo 1, versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. El tiro está dado, porque realmente Dios dice, todo lo que religiosamente se ha hecho, todo lo dogmático que ustedes son, toda la memoria clara que tienen para presentarse delante de mí en los días de fiesta y todos los sacrificios que presentan delante de mí no son suficientes porque no han cambiado. Siguen igual. Se da cuenta que normalmente estamos a un paso de diferencia de lo que sucede en la iglesia católica, en la iglesia cristiana. La señora que le ayuda a mi esposa le contó en esta semana pasada que su mamá le llevó unos ojitos a un ídolo ahí en la iglesia católica. Y le dije yo, ¿sabes para qué sirven los milagros? Había un obispo, le dije allá en Sonora, que los vendía 2 veces por año a los joyeros. Un primo hermano mío se los compraba porque hacía junta de todos los milagros de todas las diócesis, de todas las capillas que había en su diócesis, y iba y vendía 2 veces por año los milagros. Le dije, para eso sirve, le dije, para que alguien haga dinero con lo que le cuelgan ahí. Simplemente, si te das cuenta, lo rutinario, lo mecánico, en lo espiritual y en lo religioso, Dios dice, no sigan haciendo esto, porque la verdadera fuente
de que yo los vea, de que yo los oiga, está en otras cosas. Está en restituir al agraviado, está en amparar al huérfano, está en proteger a la viuda. Ahora, qué sorprendente sería mirar alrededor de todas las escrituras esto, ¿no? Porque lo que el Señor realmente está diciéndole a la nación: aprendan a hacer el bien, busquen el juicio. El asunto es más que el cumplimiento de las cosas que se llevan a cabo a través de la reunión, está lo otro, la acción que la gente tiene que tomar. Entonces, para una fracción de la iglesia, la adoración es meditación y contemplación. Porque para nosotros el término no estaba muy definido, pero la definición clara del término es la adoración, así en un lenguaje coloquial, lo voy a comparar como el que tiene perros en su casa y que el perro asocia el olor del que le da de comer. El que empieza a tener un perro y el dueño del perro agarra las croquetas y se las pone en el hocico al animal, el animal como modo de gratitud te lame la mano. Entonces, la adoración es como lamerle la mano a Dios. O sea, Dios provoca en ti que le adores. No es como que es una disciplina que yo ejecuto. Dicho de otra manera más corriente todavía, como si tú quisieras darle un regalo de Dios a Dios el día del Padre y Él te da el dinero para que se lo compres. Así es la adoración. O sea, de Dios surge que le adores, pero Dios pone en tu corazón cómo debes adorarle. Entonces, algunos en la iglesia piensan que es meditación y contemplación y caen en un quietismo espiritual, pregonando aceptar a un Dios vivo, pero manifiestan anímicamente a un Dios muerto. O sea, porque normalmente tenemos que entender, y el ejemplo más claro es la iglesia en Antioquía, cuando fueron llamados Pablo y Bernabé para irse al ministerio. Dice que estaban ministrando al Señor. En el tiempo en el que estaban ministrando al Señor, el Señor habló. Y fue cuando dijo: apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo les he encomendado. No tenían un culto común y corriente basado en asuntos dogmáticos o parsimonía religiosa. Tenían una actitud clara, estaban ministrando al Señor. Y ministrar al Señor es adentrarte a la esfera espiritual de Él y olvidarte de la esfera sensible tuya. O sea, porque no hay tiempo para eso. No hay tiempo que se determine: oye, voy a meterme 5 minutos con Dios y las 23 horas y 55 minutos del resto del día no me voy a meter a su presencia. No. Ministrar es otra cosa. Entonces, la segunda actitud de otros es que la adoración es cultura y educación, encerrando a un Dios, encerrando a Dios en el espíritu de la letra muerta, la cual es paseada como carne seca, estando más por el lado del conocimiento puramente intelectual de la escritura que por el lado actuante y viva. Porque dice que la Biblia es como una espada de 2 filos. O sea, es actuante, más penetrante que una espada, porque puede trozar huesos, puede partir tuétanos, puede entrarle a los músculos, ¿no? Entonces, si nosotros aprendemos cosas solo por educarnos, va a pasar un fenómeno muy claro: el corazón se va a hacer chiquito como pichón y la cabeza se nos va a hacer grande como búfalos. O sea, tenemos que tener un equilibrio en el asunto. La escritura no solamente es para que la memorices, la escritura también es para que la oigas. La escritura es para que la estudies. La escritura es para que
la medites. La escritura también es para memorizarla. Se lee, se oye, se estudia, se memoriza y se medita. Entonces, cuando tenemos el equilibrio de esos 5 ejercicios, nuestra actitud será clara. Vamos a aprender no para llenarnos de vanagloria, de conocimiento. Vamos a aprender porque queremos crecer en Dios. Algunos piensan que la adoración aceptan como si fuera inspiración y confirmación, aludiendo solo al aspecto emocional de la reunión. O sea, la gente que dice, vine a la congregación, sucedió lo que tenía que suceder, pero no sentí nada. Como que este domingo no hubo nada, ¿no? O sea, esa gente está pensando que adorar es inspiración o es confirmación. Entonces, aunque cada aspecto que yo mencioné es válido y apropiado, pero no necesariamente en forma aislada pueden hacer el resultado que se espera. Porque si los miran, ninguno cumple el propósito de Dios que estipula en la palabra. Dios tiene claro su propósito. Cuando nosotros podemos ver el total de la escritura, no solo unos libros, sino los 66 libros, es muy claro poder entender qué ha sucedido en el total de la escritura. Porque haz de cuenta que no tenemos muchos cuadros. Básicamente los cuadros son así. Del capítulo 1 de Génesis al capítulo 11 está definido la creación, está definido todo lo que Dios hizo y la función de cada cosa que hizo, hasta llegar a la depravación y la degeneración del género humano. Y entonces ahí se dio la situación del homicidio, se dio el asunto de la impiedad en el tiempo de Noé, se dio el asunto de querer formar una torre para llegar al cielo, hasta el lugar de Dios. A través del capítulo 12 de Génesis empieza esa segunda etapa de la historia, desde Abraham hasta Moisés, hasta que llega Moisés, y es la data de la ley. Y entonces trata a Dios con un pueblo, y en esa etapa, en esa etapa de llegar a Moisés, básicamente no hay nada nuevo, porque esa etapa es de Moisés hasta Jesús. En el inter surgieron los profetas, surgieron los jueces primero, los reyes, los profetas, y fueron agentes de Dios para llegar al mundo que crió, para hacer cumplir el verdadero propósito, porque ya se asomaba en Moisés. Dios le habló a Moisés y le dijo: yo quiero tener un pueblo de reyes y de sacerdotes. Esa era según el capítulo 19 de Éxodo, esa era la idea de Dios con Israel. Y Israel le dijo: no, tú, Moisés, ve y habla con Dios, y después ven tú y habla con nosotros, porque estar cerca de Dios, estamos cerca de la muerte, porque la montaña humeaba y temblaba. Entonces, encuentre lo siguiente: Dios tiene un propósito al crear al hombre. El término imago Dei, que significa imagen de Dios, Dios lo creó a imagen de él. El hombre traía la característica de poder adorar a Dios en las circunstancias en las que Dios demandaba que lo adorara, porque él lo crió, lo hizo a imagen y semejanza de él. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la voluntad de Dios al llamar al pueblo a reunión es que puedan experimentar su presencia y poder, y no meramente un espectáculo. Cuando Dios convoca para que tú vengas a la reunión y puedas experimentar su presencia. Nosotros estábamos a punto de dejar una iglesia que nos tocó fundar,
Y la gente estaba desesperada porque nunca Dios había sanado a un endemoniado. Pues no se había presentado la oportunidad de que pudiéramos echar fuera un demonio. Entonces, dice, hermano, se va a ir y nunca tuvimos la experiencia de los demonios. No, le dije yo, no somos cazademonios aquí, pero si llega a venir alguien con demonios, vamos a ver la situación. Poquito antes de que entregáramos la iglesia, llegó una mujer endemoniada. Y cuando llegó, yo inmediatamente la detecté. Yo estaba predicando cuando empezó a hacer el show. Y yo nomás le dije, enmudece Satanás, y cayó la mujer tirada como si estuviera muerta y toda la gente estaba asustada. Entonces la mujer no se levantó hasta que no se acabó el servicio. Entonces alguien dijo, hermano, así de sencillo es. No, hasta yo estoy sorprendido, le dije, porque yo no hice ninguna faramaya, yo nomás le dije que enmudeciera y ella entendió. El demonio entendió y se sometió. El punto al que voy es el siguiente. Dios también sabe moverse calladamente en la iglesia. Dios sabe moverse en la quietud. No necesariamente tiene que haber algo espectacular. Hay gente que ha sanado sentada sin necesidad de que haya una oración por enfermos. O hay gente que ha sido tocada en su espíritu por una aflicción que traía y resolvió el problema sin necesidad de confesarse con nadie. Entonces, este es el punto al que quiero llegar. Hay una definición. La adoración es el medio por el cual se prepara un lugar para que Dios se reúna con su pueblo y se mueva entre ellos. Ellos tuvieron que dejar el tabernáculo cuando Dios dijo, pues ya están asentados, ¿no? Ya estuvo bueno de carpa, háganme un templo. Pero el tabernáculo funcionó para que nos dé a nosotros la idea de que Dios no necesariamente necesita un edificio. El tabernáculo era una carpa movible. La desmontaban y la montaban. Entonces, pero aún el tabernáculo era un lugar preparado tenía diseño, tenía un gran número de elementos que tenían que formarse. Había metales, había piedras preciosas, había pieles de conejo, había un mundo, había lino, había un montón de cosas, que había bronce inclusive para las argollas que unían las tablas. Pero veamos lo que dice Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dios se mueve en medio del pueblo, no en medio del edificio. Y hay gente que no lo entiende. A veces sienten una unción especial por el edificio. Cuando todos nos vamos esta noche al salir, Dios no se queda aquí. Dios se va con nosotros, en cada uno de nosotros. Y cuando no estamos aquí, pero volvemos a una reunión, nosotros traemos a Dios. Porque somos su cuerpo. Y el mismo capítulo 25, el versículo 22 en la primera parte. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo, y da una de las partes del templo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio y todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces es claro que dice que donde están reunidos se va a mover. Aquí claramente dice que hay ya un templo, ¿no? Pero abonamos al Nuevo Testamento en Mateo 18, versículo 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
pudiéramos haber 5,000 hermanos. Y si no hay 2, 3 realmente conectados en la frecuencia correcta, la multitud no trae a Dios. Lo que trae a Dios es que estén 2 o 3 congregados en su nombre. Luego, Efesios 2:22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El término en el Nuevo Testamento es más claro porque en el Nuevo Testamento el Señor habita en nosotros. Si estamos en Él y obedecemos los mandamientos de Dios y creemos en Él, dice que Él vendrá a nosotros y hará morada en nosotros. Entonces la palabra me revelaré es la misma palabra que hay para la palabra revelación en el libro de Apocalipsis. Entonces una palabra que pudiera ser un poquito más ad hoc sería: me apocaliptaré en ustedes, me revelaré en ustedes. Entonces, primera de Pedro capítulo 2 versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Mientras no habíamos nacido de nuevo, mientras no estábamos regenerados, éramos piedras muertas. Lo que le dio vida a una piedra muerta para hacer una piedra viva es el proceso de la regeneración o del nuevo nacimiento. Y entonces, ahora sí, como piedras vivas somos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces la palabra adoración o adoramos a Dios es que nos hemos convertido en una casa espiritual, en un sacerdocio santo para ofrecer los sacrificios que Dios quiere oír. Ya Isaías dice que Dios se hastió de los animales que murieron, de los becerros, de los carneros, de los machos cabríos, de las palomas. Él se asqueó de ese tipo de sacrificio. Ahora dice, el sacrificio son las piedras vivas, y hacen una casa espiritual que lo que hacen es traer alabanza a Dios. Sacerdocio santo para ofrecer sacrificio por medio de Jesucristo es lo que dice Pedro. No es un sacrificio cualquiera, pues. Ahora, la iglesia como congregación justifica su encuentro como cuerpo de Cristo solo cuando estamos juntos. O sea, cuando estamos juntos, cuando nos reunimos y hacemos una asamblea, que sería la palabra correcta, hacemos una asamblea, entonces justificamos esto como cuerpo, porque somos miembros en parte, si tomamos esa metáfora del cuerpo. Cada uno en parte es miembro, pero cuando las partes se juntan, entonces el cuerpo está completo. Y la mayoría de las veces cuando los creyentes se reúnen para adorar, no esperan que Dios esté presente de manera clara y profunda. Tampoco ni que haga nada especialmente discernible. O sea, no es eso. No podemos programar a Dios. A la gente le siguieron mintiendo: ven, esta noche es noche de milagros. A la gente le siguieron mintiendo, diciéndole: ven a Jesucristo y se resuelven todos tus problemas. Y entonces le mintieron y le mintieron y le mintieron, y traemos una cultura de la situación espectacular, del asunto de que Dios necesariamente se va a mover como nos dijeron que se iba a mover. O sea, Dios está presente en la reunión, porque ese es el compromiso legal que Él hizo con los que le siguen. Y legal sería que está constituido y está hecho un mandamiento que no opera en el Nuevo Testamento como la palabra mandamiento en el Antiguo Testamento. Pero un mandamiento sería
que Dios dijo que donde quiera que 2 o 3 están congregados en su nombre, ahí estaría Él en medio de nosotros. Es un compromiso de Jesús con nosotros. Entonces, Dios quiere estar con su pueblo y obrar en medio de ellos de modo claro cuando se reúnen para adorarlo. O sea, estamos reunidos y venimos con una idea clara. Él es el que tiene todas las respuestas y a nosotros nos sobran las preguntas. Ahora, Él tiene la autoridad y nosotros somos débiles. Nosotros somos el polvo de la tierra y Él es el creador de todas las cosas. Entonces, normalmente cuando tú entras en un enfoque de esa naturaleza, encuentras que buscamos a Dios, buscamos su rostro, buscamos la comunión, porque nosotros entendemos que Dios puede guiarnos con una orientación clara basada en los principios de su palabra, porque Él va a honrar su palabra en su pueblo. La verdadera adoración juega un equilibrio entre la ocasión de la vida espiritual y el acoplamiento bíblico de la verdad practicada. Mire, cuando a nosotros nos dijeron que había un mensaje fresco de Dios y muchos los oímos y nosotros dijimos, ¿cuál fresco? Si el canon se terminó con Apocalipsis y hay de aquel que le quite o le ponga, entonces ¿cuál fresco? La realidad es que a mucha gente que no tenía un cimiento claro en la escritura, lo llevaron por corrientes de amargura, corrientes de falsas expectativas, que muchos de ellos, si la lograron, están queriéndose levantar apenas y otros dejaron el cristianismo. Cuando la verdad es que vas a encontrar que el desarrollo de la vida espiritual tiene un acople cuando se encuentra con lo bíblico de la verdad de Dios. O sea, todo lo que no se acopla al mensaje bíblico es extra bíblico. Y las cosas extrabíblicas empezaron a ser exageraciones y son mentiras. Veamos Juan 4:23 y aquí está el acontecimiento con la mujer samaritana. Y Juan 4:23 dice, mas la hora viene y ahora es, no dice y la hora es, ahora es, está hablando en el tiempo presente, cuando habla con la samaritana, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre con espíritu y verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Se acuerdan de este acontecimiento? La mujer samaritana había creído, pero confirmó cuando tuvo el encuentro con Jesús. Y al tener el encuentro con Jesús, ella le dijo, nuestros padres adoraron en ese monte, en el monte Carizín, pero nosotros sabemos que la verdad viene de los judíos. No estaba tan mal, porque tenía información, pero la información no le alcanzaba para ser salva. Entonces, cuando el encuentro con Jesús, la mujer dio un paso de fe, y al dar el paso de fe, Jesús dijo que los adoradores que Él busca son los que no tienen cuestionamientos respecto a su forma de moverse. O sea, tenemos un tremendo choque cultural, porque tenemos siempre frente a nosotros una gran cantidad de imposibles, porque los imposibles tienen una justificación científica y a veces teórica y a veces filosófica, y somos muy fácil de convencer con esas verdades. Pero cuando nosotros nos entregamos, nos damos, simplemente sucederá algo que te traerá un cambio en el paradigma de la forma como has pensado, como has creído y como has vivido. Porque la verdad de la salvación es que necesitábamos una salida
completamente total en Dios para poder tener seguridad, para poder tener firmeza, para poder caminar siguiendo a un Dios que sí va a cumplir lo que prometió. Entonces, el segundo aspecto de la adoración en la iglesia es mirar la adoración como un cuerpo viviente, la iglesia como un cuerpo viviente. Y cuando la comunidad se congrega, Dios quiere un lugar para desplegar su presencia, su amor, su poder y manifestarse Él a ese pueblo. Es muy difícil poder entender lo que sucedió con la iglesia a raíz de la gente que se sigue alimentando a través de las redes sociales y que no volvieron a un templo, que no volvieron a un rebaño, que no volvieron al cuidado de un pastor, tener responsabilidad en una iglesia, porque se quedaron en el cuerpo según ellos. Pero la caspa es algo que suelta el cuerpo y no necesariamente es benéfico para el pelo, ¿no? Se le cae a la gente y está en el cuerpo. Entonces, mucha gente surgió ese efecto de enfermedad. Posiblemente son como la caspa que salió de su cuerpo y cae a los lados se manchan las camisas o se le ve lo blanco a la camisa como si hubieran tirado una pared de yeso. O sea, se tiene que tener un compromiso y una interfuncionalidad con otros miembros, porque la única manera como vamos a crecer es que podamos entender que no somos perfectos y que estamos en proceso de perfección. Y que una vez que salgamos de un problema, posiblemente caigamos en otro, pero que finalmente se trata de que vamos a llegar a tener el carácter de Cristo según lo que Pablo enseñó a los efesios. Y poder entender que el carácter de Cristo son los 9 elementos del fruto del Espíritu relatado por Gálatas. Entonces, ¿qué sucedió? Los creyentes debemos reunirnos para proveer el tiempo y el lugar a fin de que el Señor viviente manifieste su gloria. No nos congregamos para oír un sermón o una enseñanza como esta, o para presenciar un espectáculo. Estamos en espera de que ocurra algo. O sea, me acuerdo que a mí alguien me quiso vender boletos para alguien que iba a venir y que yo los vendiera en la congregación de un cantante. Y le dije, ¿sabes qué? Nosotros no nos movemos así. Pero no, hombre, mi Fer, y que quién sabe acá, que si usted me logra colocar 100, yo le regalo 10. No, le dije, aunque me regalara los otros 100, no puedo darle marcha atrás porque no nos mueve un concierto a nosotros. Pero a muchos cristianos sí los mueve un concierto. Ahora, ¿qué sucede? Cuando estamos juntos, que estamos en la reunión, no estamos aquí por el sermón, no estamos aquí por la enseñanza. Estamos porque Dios cambia la condición y puede ocurrir algo en la reunión. Y cosas raras. Porque yo un día iba a predicar en una iglesia, no me quiso traducir el pastor, no me quiso el que le interpretaba al pastor. Dijeron que yo tenía un lenguaje medio raro, que no se entendían muchas palabras. Me mandaron a una mujer para que me tradujera, que era la intelectual de la congregación. Y prediqué. Cuando terminé de predicar, por los que saben, yo predico pasadito de 1 hora, a veces 1 hora y media. Cuando yo hago el llamamiento, yo esperaba que se iba a llenar el altar y no vino más que una persona. Y la persona que vino era hermana del pastor de la iglesia. Y la iglesia tenía 3 cultos el día domingo y ellos decían que se juntaban como cerca de 4,000 miembros en los 3 cultos. Pero en ese que yo prediqué no había tantos. Yo creo que no llegaban ni a 1,000. Pero entonces cuando ella pasa y lloro por ella,
entiendo que el problema que ella tenía nunca lo iba a confrontar su hermano, que era el pastor. Entonces Dios permitió que otro pastor de otra parte, que no conocía el problema y que soltó la palabra, la única que necesitaba solución para el problema era ella, y ella pasó. Ahora, aquí tienes algo. Nunca podemos programar qué es lo que Dios puede hacer, pero sabemos que Dios, si toma su actitud soberana, Él hará algo en la congregación. O sea, no nos mueve el sermón, no nos mueve la enseñanza, nos mueve Dios. Eso es adorar a Dios. Venimos por Dios. Los seres humanos tenemos errores, somos imperfectos y podemos ser no calificados para mucha gente. Pero Dios usa los vasos y Dios se va a mover, Dios va a hacer algo. Presentamos nuestras vidas en adoración y dejamos que Dios haga su entrada entre nosotros para moldearnos y para obrar entre nosotros y a través de nosotros. El Salmo 95, versículo 6 y 7 dice: venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Hermanos, son cuestiones fuertes, porque nosotros vamos a tomar actitudes de humillación en la adoración. Nos vamos a postrar, nos vamos a arrodillar, ¿no? Y el versículo 7, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de sus manos. Si oyereis hoy su voz. Y ya está haciendo referencia a lo que pasó el día de Masa en Meriba, cuando los padres de esta gente a la que está escribiendo el Salmo tentaron al Señor y lo dejaron. Ahora, qué cosa tan tremenda, porque siempre que vamos a Dios tenemos que ir en una actitud de humillación. Si Dios te va a usar, te va a tomar como el recurso, pues el recurso de ser de utilidad para algo, no lo hacemos en suficiencia, lo hacemos en un acto de que nos hemos humillado y Él puede usar nuestras vidas. ¿De qué forma limpia nuestras vidas para una íntegra adoración? El pasaje está muy largo y no lo puse, pero es un pasaje que está en Levítico, capítulo 14, de 33 al 53. Cuando las casas se infectaban, al primero que llamaban era el sacerdote. Las casas se infectaban de lepra, por lepra. Y el único que podía decir qué hacer con la casa era el sacerdote. Aparecían manchas verduzcas y rojizas, y entonces después de 7 días, el sacerdote lo que hacía era mandar quitar los emplastes, era arrancar las piedras y los iban a arrojar al lugar inmundo fuera de la ciudad. Y después de que hacían todo esto, solo con la supervisión del sacerdote se sabía que la plaga había desaparecido. Note lo siguiente: la función del sacerdote era dar la palabra que Dios le había dado a él, vía todo lo que está escrito en el Pentateuco, todas las leyes sanitarias, las leyes de salud, las leyes físicas, las leyes de los aspectos físicos de los hogares, las leyes que tenían que ver con relaciones insanas entre parientes o entre animales o cosas por el estilo. Entonces, el único autorizado era el sacerdote. Y él decía que seguía el asunto persistente o simplemente se había erradicado. Yo siempre cuando leí este pasaje me pregunto, ¿por qué no lo hacemos nosotros así? El trabajo más difícil para uno en el pastorado sería decirle a la gente dónde está fallando.
Y la gente persiste en la falla. Y si persiste en la falla, uno no puede ser como el sacerdote para decir qué hacer con la casa de alguien. Pero uno espera y da el consejo. Y uno espera que la gente acate el consejo, porque el consejo lo damos bíblicamente. Entonces Isaías 61, versículo 3, me llamó mucho la atención y lo voy a usar. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. O sea, la bendición está cerca de ti y de mí cuando realmente nosotros tomamos el camino que Dios espera que transitemos. Ahora, lo tercero que quiero hacer es poder animarle a que tenemos que tener una adoración renovada. Sabemos los principios, sabemos que está establecido y cómo poder entrar, porque no es un secreto que solamente los pastores debemos tener. Es algo que todo mundo debería entender. No puedes agarrar atajos para ir a Dios. No puedes agarrar la libre para ir a Dios. Tienes que pagar la cuota, pues, para poder ir a Dios. Y Dios va a trabajar con cosas muy sencillas. Va a trabajar con la confesión de uno cuando uno se siente incapacitado para poder entenderlo a Él. O sea, alguien tiene que decirle a Dios: Señor, soy tonto, no entiendo. Por más que le he buscado, no entiendo. Estoy en este camino, pero quiero que trabajes con mi mente. Dios te va a oír. Cuando yo me convertí, había algo que a mí me mortificaba mucho: cómo erradicar los pensamientos negativos que estaban en mi vida. El Salmo 40 me ayudó. Resignadamente esperé a Jehová y Él me oyó y me hizo sacar del lago de miseria, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Entonces yo lo tomé como un punto de apoyo. O sea, Dios me puede oír. Yo estoy embarrado, yo tengo cieno, yo estoy en el lodo, yo vengo del mundo, yo traigo problemas, yo necesito cambiar. Entonces es algo que yo se lo tuve que decir. Ahora, no me atoré mucho, porque inmediatamente yo empecé a buscar la gente que me iba a edificar, no la gente que me iba a arruinar. La gente que me iba a edificar era gente mayor que yo, no eran de mi edad, pero era gente que tenía muchos años caminando en el Señor, y me dejé guiar por ellos. Entonces, cuando adoramos, lo que tenemos que entender es que no podemos fabricar esa atmósfera espiritual. Esa atmósfera espiritual está en la relación íntima que una persona tiene con Dios. Y arrastramos un problema del catolicismo romano. En el catolicismo romano la gente no sabe orar, la gente sabe rezar. Y el rezo es una oración que alguien inventó y la hizo. No, los rezos que hay. Pero porque el Padre Nuestro, que es uno de los que usan como caballito de batalla, Jesús lo puso como un ejemplo de oración, pero no como un rezo. Porque uno pudiera usar el Padre Nuestro para orar y sacarle tanta enseñanza al Padre Nuestro que podías orar 2, 3 horas con el solo Padre Nuestro. En cada frase, en cada palabra, puedes darle la vuelta, ¿no? Ahora, una de las cosas interesantes sería, nuestra bronca es que nos dejamos llevar por lo que vemos. Y Pablo se lo dijo a los Corintios en el capítulo 5, la segunda carta. Por fe andamos, no por vista. Si el pasaje más claro que hay en 2 Corintios 5, la gente piensa que es el 17, el versículo 17, que habla de la nueva criatura que somos en el Señor. Porque eso es lo que es el pasaje más trillado de
de 2 Corintios 5. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Suena bonito al principio, pero no es fácil, porque las cosas viejas no te han dejado. Tú quisiste dar un paso, pero tienes que crecer para evaluar las cosas viejas y poderte desligar de ellas. Pero entonces, algo fuerte que yo encuentro en 2 Corintios 5 es cuando Pablo dice: por fe andamos, no por vista. Porque estás peleando contra el mundo que tú conoces, el que te comió, el que te absorbió, el que te dio muchas oportunidades para cometer errores. Es con el que estás peleando. Y el otro es un mundo nuevo, porque es un mundo completamente espiritual, porque era desconocido para nosotros. En la religión tradicional del país o de toda la América Latina, nunca se habló de esa situación. Se hablaba de que la salvación era por las obras buenas que la gente hacía, pero no el concepto de la salvación bíblica, porque el concepto de la salvación bíblica, las obras son como resultados de la fe, pero no provoca fe la obra. Se entiende que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y entonces la gracia es un regalo de Dios que se nos da. Entonces aquí hay algo interesante. ¿Cómo tomar esa adoración renovada? Porque existía, porque ha existido siempre. No, Abraham, en cada parte donde llegaba, lo primero que hacía era presentar un altar a Dios. Noé, después de salir del arca, presentó sacrificio y adoró. Entonces tenemos ejemplo de lo que Dios se agradó. Es más, cuando Caín mató a Abel porque Dios no le agradó la ofrenda de Caín. Para que nos enseñe también esto, que no todas las ofrendas que damos le agradan a Dios. O sea, la ofrenda de Caín fue una ofrenda escogida, seleccionada, lo más puro de lo que tenía en su ganado, lo más limpio entre lo limpio. Y la ofrenda de Caín fue al aventón, pasó por las siembras que había y agarró un puño de lo que estaba sembrado y lo llevó. Dice que a Dios le agradó la ofrenda de Abel y despreció la ofrenda de Caín. Entonces, cuando uno dice: yo estoy adorando a Dios, estás entrando a una atmósfera espiritual donde Dios no espera que le des del montón, de lo que te sobra, de lo que te da la gana. Le tienes que dar lo más selecto que hay dentro de ti, en tiempo, en dinero, en trabajo, en esfuerzo. Dice Romanos 1:9, porque debe haber un espíritu regenerado, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu. Y si se da cuenta, espíritu aquí está en minúscula, que viene siendo el espíritu del hombre. Mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Sí es claro para nosotros la carta a los romanos, de que el caminar en la carne se constituye en enemistad para Dios. Tenemos que caminar en su espíritu y que nuestro espíritu se deje guiar por el espíritu de Él. Pablo dijo: el espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu de que somos hijos de Dios, por el cual clamamos: Abba, Padre, papito. Ahora, necesitamos adorar en el espíritu. ¿Qué significa eso? No tienes que estar en trance, ni tienes que poner tu mente en blanco. Simplemente que los que se dejan guiar por el espíritu se dejan guiar por la palabra. Y una buena práctica que empezamos a practicar no hace muchos años es poder tomar la palabra para orar. Porque Dios va a agradarse con el lenguaje que Él dio. Y el lenguaje que Él nos dio es la palabra. Entonces dice Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que lo adoren. Ya, si se da cuenta, la palabra alabanza no tiene mucho sentido.
Dios a través de Cristo dice que anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ahora, aquí está clarísimo, porque cambiará tu forma de hacer las cosas. ¿Qué hace una persona que camina en el espíritu, que anda en el espíritu? Pues canta himnos espirituales. O sea, hay un lenguaje nuevo. Podemos ahora entender que nuestro lenguaje ha sido modificado no porque tuvimos una lucha para vencer el otro tipo de motivación que teníamos para cantar. En Efesios capítulo 5 verso 19 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones o en nuestros corazones. La situación es que cuando nosotros estamos entendiendo que no es algo fuera de lo normal adorar en el espíritu, pudiéramos crecer de una manera sorprendente. En 1 Corintios capítulo 14 versículo 15 al 17 lo vamos a leer aquí. 1 Corintios 14 versículo 15 al 17. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Y yo le voy a decir que hay cantos que la gente viene por primera vez y no los entiende. Entonces no cantemos esos cantos, porque esos cantos nos edifican a nosotros. Pero si nuestro propósito es que alguien más se convierta, canta otro tipo de música. Ese Señor, pásame a tu templo, como dice ese, donde habla del arco de bronce, Entonces a la gente le estás hablando en chino cuando oye un canto como eso, ¿no? Porque eso es algo entendido para el redimido, pero no para el que está allí. Ahora empiezas a hablar una oración y empiezas a sacar texto tras texto en la oración cuando estás orando por un enfermo en un hospital, y realmente pues tienes que orar con el entendimiento. Bendecimos al neurocirujano el día martes en la mañana, a las 9 de la mañana en un hospital. No lo conocemos, pero oramos por él, oramos por la instrumentista o el instrumentista, si era por el anestesiólogo, por la ayudantía que iba a haber en una operación de columna vertebral ahí en el MAC. Entonces, pero que la gente que nos está oyendo entienda de qué estamos orando. Estamos orando para que haya sabiduría y que tome el control de las manos del médico que la va a operar y cosas por el estilo, para poder que se vaya el amén contigo. Entonces tienes que orar con entendimiento. El que adora entiende esto, porque realmente está tomado por Dios, ¿no? Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 5. Necesitamos tener un entendimiento renovado. Nuestro entendimiento tiene que estar renovado. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Y luego el siguiente pasaje, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y haya pues en vosotros este sentir. A mí me gusta una versión que dice: haya pues en vosotros la misma actitud que hubo también en Cristo Jesús. Porque está hablando de actitud. Entonces, sentir pudiera ser más asociado a algo emocional, y actitud es algo que tiene que ver con el carácter. La actitud de negarse. Jesús se negó a sí mismo. Pues tenemos que adorar con obediencia racional. Eso es algo interesante, porque a veces solamente pensamos que pensamos bíblicamente, y bíblicamente queremos decir todo, como mi esposa me platica de una vecina que llegaba y le echaba el grito a mi suegra y le decía el nombre a mi suegra: hermana Cuquita, Juan 3:16.
y mi suegro, que no era convertido, ahí viene la vieja sacerdotisa esa que es que es fanática, le decía. Y la hermana, pues queriendo identificar que era cristiana, le decía así. Ahora, el punto aquí claro sería, tenemos que tener un entendimiento racional también, y Pablo lo dice en Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando a mí me preguntan que si cuál es la diferencia entre un cristiano maduro y un cristiano inmaduro, yo no me quebro mucho la cabeza. El maduro tiene discernimiento de espíritu, y el inmaduro, cualquier aire lo mueve, cualquier nube se lo lleva, cualquier ola se lo lleva. El discernimiento es interesante porque normalmente viene con la renovación del espíritu en el entendimiento. Y la adoración debe ser orando con el entendimiento. En 1 Corintios 14:15, que pues lo acabamos de leer, oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y una mente renovada, una adoración renovada, canta con la inteligencia. Cantamos inteligentemente. Salmo 47:1, pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Yo creo que la definición más clara que tenemos de poder decir no nos hincamos ante ningún Dios que no sea el Dios que hizo los cielos y la tierra, te da la solvencia de poder saber que eres una persona inteligente. Has decidido por la opción número 1 y no hay opción 2 porque es la única. Una mente o una adoración renovada, están involucradas nuestras emociones avivadas. Y yo quiero hacer claro en esto. Nuestras emociones no controlan nuestro espíritu, pero sí controlan la manera como nosotros manifestamos la alegría. Entonces, en Colosenses capítulo 3, versículo 23 dice, todo lo que hacéis o todo lo que hagas, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y nada que hagas para Dios con tristeza, nada que hagas para Dios con decaimiento, nada que hagas para Dios en un estado anímico que tiene visajes de depresión, es agradable, porque Dios sabe desechar las ofrendas que no le agradan. Por eso las emociones tienen un punto en nosotros, pero no controlan la vida espiritual. Pero tiene que haber emociones también. Y yo creo que el Salmo 47:1 nos da oportunidad de ver dos cosas ahí. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Dos cosas. Aclamando a Dios y aplaudiéndole. Y lo segundo, alabando con voz alta con toda la congregación. En esta iglesia nunca enseñamos que la gente necesariamente tiene que levantar las manos, ni tampoco enseñamos que la gente necesariamente tenga que batir las manos, ni tampoco enseñamos que la gente necesariamente tenga que moverse al ritmo coreografiado de un grupo de gente que esté al frente en la danza. Pero no estamos en contra de nada de eso, si espontáneamente la gente lo va a hacer por separado, porque creemos que lo que fue un error en muchas congregaciones es que es más importante lo que sucede con los trajes que traen las panderistas y todo lo que hacen adelante que el resto de lo que sucede en una congregación. Y eso es triste. Es como cuando a las iglesias les empezaron a poner reflectores y luces, y lejos de ser un lugar para adoración parece un tugurio.
Entonces es lo mismo el asunto de tener danzantes al frente. La Biblia está colmada, no se tuvo que repetir nada sobre la alabanza ni de la música en el Nuevo Testamento, porque Dios llenó todo el espacio de la música en el Antiguo Testamento. Lo dejó clarísimo. Entonces, necesitamos tener alegría y acción de gracias. Filipenses 4:4 lo dice. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Hay algo que te quite el gozo, hay algo que te quite la seguridad de que Dios está en tu vida y esté obrando. Ten cuidado. Necesitas hablar con Dios, porque realmente la actitud de Dios para que le adoremos es que nuestro espíritu esté libre de todo ese tipo de cosas y podamos realmente entender que no solamente nos gozamos, sino que también nos regocijamos, ¿no? Y tenemos que guardar silencio delante del Señor. El gran problema que tenemos, yo provengo, mi primera congregación donde yo me convertí en pentecostales, y entonces yo provengo del mundo pentecostal, yo sé lo que les voy a hablar. Los pentecostales hablan tanto que no dejan hablar a Dios. Para todos se meten, y cuando alguien suelta algo así que no tiene ni por qué decir amén, y vamos a orar por el diablo para que se convierta, toda la congregación dice amén, porque ya están automáticamente, el amén lo tienen en la boca, pues. Entonces, qué cosa tan tremenda. O sea, Dios se mueve en el silencio también, y lo tenemos en el pasaje que el propio profeta Elías, cuando estaba en la cueva, dice que cuando pasó el silbo suave no le hizo mucho caso, porque él pensaba que Dios se manifestara en medio del torrente y en medio del fuego y en medio del aire y toda esa cuestión. Pero Dios también se mueve en medio del silbo suave. Y Habacuc nos lo enseña. Habacuc en el capítulo 2, versículo 20. Dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. O sea, Dios manda callar no solamente a lo que está en el templo, sino toda la tierra. Y una forma como podemos consagrar nuestra adoración es a través de nuestros cuerpos, que nuestros cuerpos estén consagrados. Y una manera de consagrar al cuerpo es que preparemos al cuerpo antes de la reunión. Es triste ver que la gente duerma mientras está predicando la palabra, pero mientras hay ruido por los aparatos, están todos despiertos, ¿no? Pero no es una gran cantidad, pero sí hay algunos que las 20 toneladas que tenemos abajo los arrullan. Entonces, 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, que no sois de ustedes, en otras palabras, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y una cosa clara es, mucha gente tiene problemas con el sueño el día sábado. Y si tiene problemas con el sueño el día sábado, es casi seguro que se levanta tarde el día domingo y se levanta sin ganas de poder estar feliz en la congregación. Entonces uno tendría que preparar el cuerpo desde el día sábado. Y termino con algunas cosas que quiero decir, que en el Nuevo y en el Antiguo Testamento están mencionadas. Yo me acuerdo y no recuerdo cuándo fue que esto dejó de usarse, pero yo me acuerdo que los cristianos solíamos orar arrodillados. Nos arrodillábamos delante de Dios. Y el hermano Hiram Almirudis, una vez que vino, dijo que ya ni siquiera se podía predicar en muchos púlpitos cristianos porque estaban llenos de aparatos y que no dejaban más que un cuadrito como de 1,5 metros para cada lado, porque estaba lleno de torres de sonido, de aparatos. Pero los lugares donde la gente adora ahora, o la gente va, yo he sido muy observador. No solamente nosotros no tenemos un altar, en muchas partes donde he estado no hay un altar en los templos. Y la Biblia dice, arrodillémonos en adoración.
Y Filipenses 2:9 y 10 dice: por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, por lo cual, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y una actitud de devoción, de una adoración renovada, sería mantenernos arrodillados en adoración, por lo menos si no en la adoración corporativa en el templo, pero sí en casa. Lo segundo, inclinando la cabeza. Miqueas capítulo 6, versículo 6 en adelante, dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de año. El versículo 7 y el 8. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y dame el 9 también. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. Y el 3, levantando la cabeza. Salmo 3:3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y levantando las manos. Levantando las manos es Lamentaciones 3:41. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Y el Salmo 63, 3:4. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Y así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Una adoración renovada también incluye meneando las manos en alabanza, traído del Antiguo Testamento. Mecían la ofrenda. Y Levítico 9:21 dice esto: pero los pechos con la espaldilla derecha los meció Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y eso no le da justificación a la danza enseñada, pues. Y nada tiene que ver. Y yo termino exactamente a los 70 minutos que empecé. Termino con el último pasaje en el Salmo 149, versículo 3. Una adoración renovada, y lo puedes entender, lo puedes hacer, si así lo quieres, si así lo gustas, sería entonces que dances frente a Dios, sin que te lo pidan, sin que te lo exijan. Porque yo he estado en lugares donde dicen: ahora vamos a bailar todos, vamos a danzar. Pues no, no es así. Esa es una adoración espontánea, ¿se entiende? Y el Salmo 149 dice: alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canto. Lo que necesitamos hacer es entender que lo más importante de toda esta enseñanza es: hermano, entra de continuo a la presencia de Dios y entra con los elementos que Dios espera de ti, con un entendimiento completamente renovado, con la libertad en tu espíritu de esperar que Él haga contigo algo, y lo que va a hacer contigo no necesariamente lo tienes que establecer como doctrina, porque lo que hace contigo quizás no lo haga con nadie más, porque Dios tiene una relación individual y personal con cada uno. Y roguemos a Dios que podamos adorarlo
plenamente para que nuestras vidas puedan crecer y pueda aumentar nuestra relación con Él en una actitud clara de obediencia, de sometimiento, pero también de respeto, porque básicamente la adoración significa reverenciar a Dios. Poder reconocer que a Él tenemos que entrar con orden y tenemos que estar en Él con orden. Padre de gloria, te adoramos esta noche. Te damos gracias. Te presentamos nuestras vidas. Gracias por lo que ya tenemos, lo que ya nos diste. Gracias, Señor, porque la revelación tuya nos enseñó de que Jesucristo, tu Hijo, es el único que compró la salvación nuestra. Y que no hay nada extra, Señor, que necesitemos para llegar al cielo. Porque tu palabra dice, Señor, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a ti si no es por Él. Y nosotros, Señor, hemos creído eso. Pero también necesitamos profundizar, Señor, en nuestra relación contigo a través de la comunión, a través, Señor, de la dependencia, a través, Dios, del respeto a tu grandeza, a tu autoridad, a tu soberanía, a tu santidad. Porque te adoramos porque eres santo. Porque tú nos has constituido una casa espiritual unidas a las demás piedras vivas. Te damos gracias, Señor, que podemos ir no a la superficie de la vida espiritual, sino podemos ir a la profundidad, buscando, Señor, mejores refrigerios espirituales. Ayúdanos a depender totalmente de ti, Señor, porque solamente en ti tenemos la esperanza en el cielo y en la tierra. Te damos gracias esta noche y te adoramos por Jesucristo, tu Hijo maravilloso. Amén.